Y en esta mañana me gustaría compartir con vosotros dos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Los versículos que vamos esta mañana a comentar y a compartir con vosotros es el 28 y el 29. Juan, capítulo 14, versículos 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Yo esta mañana le he puesto como título a este mensaje: si me amarais, os habríais regocijado. El Señor comienza con lo que va a ser el tema central en este capítulo: voy y vengo a vosotros. Si vamos viendo en Juan 14, en el versículo 2 dice voy, en el 3 dice vendré, en el 4 voy, en el 12 voy y en el 18 vendré. Y aquí nos damos cuenta que hay dos posibles interpretaciones de la palabra. La primera, pues, podría surgir que iba a la muerte en la cruz, pero que volvería otra vez a ellos por medio de la resurrección. Y la segunda, y mucho más acorde en esta ocasión con el contexto que tenemos, el Señor iba al Padre para sentarse junto a Él en el trono, y desde allí volvería a su segunda venida. También vemos como a continuación, en dos versículos, le está haciendo un reproche. Dice: si me amarais, os habríais regocijado. Con esto les viene a decir que tantas preocupaciones como de los temores que podrían surgir a ellos ante esa próxima partida que el Señor le estaba anunciando, se iban a desvanecer, tomando en su lugar el gozo y la paz si tan solo amaran de verdad al Señor. Esto también nos lo podemos pasar a nosotros, si de verdad lo amáramos. Pero esto nos llega y nos lleva a preguntarnos: ¿acaso no amaban al Señor los discípulos? Por supuesto que los discípulos le amaban, claro que le amaban, pero como siempre, el amor debe de crecer, y ellos todavía eran muy inmaduros, todavía eran como diríamos, inmaduros en el Evangelio. Por las palabras de Jesús, vemos como sus discípulos no le amaban como debieran. Por las palabras del Señor, vemos que no le amaban como Él quería. ¿Y cuál era entonces ese problema? Pues, hermanos, los discípulos sufrían las enfermedades más grandes, que es la del amor, que es el deseo de poseer a la persona amada. Eso es lo que le estaba pasando. Tenían la enfermedad del amor. Y todos conocemos este tipo de personas. Cuando una persona ama mucho, incluso no piensa en el desarrollo personal de esa persona, no piensa en lo profesional de la otra persona, ni en su gusto, ni en lo que le hace feliz de verdad. En estos casos decimos que es una persona egoísta. Si no maduran, pronto eso no tiene mucho tránsito, su relación se irá deteriorando. Los discípulos amaban al Señor, claro que le amaban, pero buscaban retenerle egoístamente aquí en la tierra.
según nos dice este pasaje, ellos, al igual que nosotros, debían de tener en cuenta que no podrían retener a Jesús a lo que querían que fuera, sino que deberían de regocijarse en quién era realmente, en vez de querer egoístamente que se quedara aquí. Regocijarse. Cuando el Señor le estaba diciendo que iba al Padre, ellos, en lugar de alegrarse de ese hecho que iba a ir al Padre, pensaron en sí mismos y en su pérdida por la separación. No pensaron para lo que era. Por eso, hermano, cuando todo eso, el Señor estaba trabajando con ellos a fin de purificar ese amor. Notemos que también el Señor hace al amor de sus discípulos en este capítulo. Siempre aparece con frases condicionales. Si me amarais, o el que me ama. En el versículo 15, si me amáis. En el versículo 21, el que me ama. En el 23, el que me ama. En el 28, si me amáis. El Señor, hermano, no está cuestionando su amor por él, no, pero estaba lejos de esa meta que esperaba él. Su amor no era lo suficientemente desinteresado, estaban demasiado centrados en ellos mismos. Y esto siempre, hermano, ha sido un problema en la iglesia también. Con demasiada frecuencia ha estado más atentos a los propios deseos de los hermanos y de darle gusto a hermanos antes de alegrar a nuestro Señor Jesucristo, por no incomodar a otros. Pero nosotros quien tenemos que alegrar es a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor regresara al Padre era lo que le llenaba de gozo, pero parece que nada de esto fue suficiente ni tenido en cuenta para los discípulos en aquella época. No era un amor generoso el que esperaba el Señor que tuvieran, porque el amor siempre desea lo mejor para la persona que tú amas de verdad. El auténtico amor se alegra por el bien de otros. Ese es el verdadero amor, el que se alegra por el bien de otros. Anteriormente, el Señor le había dicho que si le amaban, guardarían sus mandamientos. En el capítulo 14, versículo 21. Pero ahora le dice que el auténtico amor se manifiesta por la alegría que nos produce, que la persona a la que amamos prospere de verdad. Ese es el amor ágape, el dar sin pedir nada a cambio. ¿Cuántas veces decimos que amamos a los hermanos? Yo te amo mucho, hermano, pero sentimos celos de ellos porque han prosperado más que nosotros. Y ese es un defecto muy grande que tenemos. En vez de alegrarnos, lo que hacemos es que nos da coraje, incluso hasta rabia. Los discípulos no tenían un amor inteligente porque no tenían esos estudios, pero para entender con claridad qué significaba para el Señor ir al Padre, tuvo que hablarle y prepararlo, un amor que no conoce ni comprende a la persona amada. Siempre ese amor, el cual ni comprende a la persona amada, se puede decir que siempre será un amor incompleto en la palabra. Entonces, si es un amor incompleto, nos podemos preguntar cómo debería de haber enfocado la cuestión de la partida del Señor, porque si no lo entendían, algo había. Pues, hermano, en primer lugar, debería de haber entendido lo que la partida significaba para él y para la obra que había venido a realizar en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos damos cuenta, es interesante notar aquí con frecuencia lo que el Señor habla de su Padre.
Fijaros, hermanos, en este capítulo de 31 versículos, en 22 versículos, nos está hablando del Padre. De 31 en 22, nos está hablando del Padre. ¡Qué curiosidad! Cómo les repetía una y otra vez, sin lugar a duda, quería imprimir fuertemente en la mente de esos discípulos en ese momento la idea de la unidad del Hijo con el Padre. Eso es lo que quería meterle a veces, que nos cuesta trabajo entender. Y el Señor en esos momentos quería meterle la idea de la unidad del Hijo con el Padre. Solo si logramos entender esto, podemos comenzar a recibir intensa emoción con lo que el Señor pronuncia en sus palabras: voy al Padre. Los discípulos no pudieron comprender lo que para él significaba regresar al lugar de gloria que había compartido junto a su Padre por toda una eternidad y que había dejado para venir a este mundo. Juan capítulo 1 versículo 18: cuánto anhelaba volver al seno del Padre nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema radicaba en que después de tanto tiempo con los discípulos, todavía no entendían plenamente la naturaleza de su relación con el Padre. No la entendían. Y en segundo lugar, ellos estaban muy lejos todavía de comprender lo que eso iba a implicar. Pero la redención de la raza humana, eso ellos todavía no lo entendían, porque de otro modo se habrían regocijado inmensamente, y la palabra de Dios nos dice que se regocijaran. Quizás entendemos un poco mejor a los discípulos si pensamos en nosotros mismos. Quizás si pensáramos en nosotros mismos podríamos entender mejor a los discípulos. Cuando alguno de nuestros seres queridos parte con el Señor, ¿no es cierto que la tristeza inunda nuestros corazones? Si es creyente, aunque parte con el Señor, sabemos que va, pero una separación y nos produce tristeza. Si no es creyente, pues nos produce también todavía más tristeza. Por eso es verdad, hermano, que cuando una persona se va de con nosotros, sentimos un profundo dolor de esa separación que tenemos, pero al mismo tiempo debemos encontrar ese consuelo al saber que Él ya está disfrutando y está al abrigo de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente le amamos de verdad, nos regocijaremos de que finalmente esté ya en ese hogar celestial, disfrutando de la presencia del Señor. Pero muchas veces, hermano, suele ser, ¿qué suele pasar? Pues que nuestro amor por ellos manifiesta el mismo problema que tenían los discípulos con Jesús. Nuestro amor es egoísta, centrado en nosotros mismos y en lo que nosotros perdemos. Si fuera por nosotros, en muchas ocasiones los volveríamos a traer de regreso a la tierra, lamentablemente. Y ese que es un amor posesivo. Y el Señor no quiere un amor posesivo, porque queremos a la persona amada con nosotros, pero eso es un amor posesivo. Y no comprendemos la increíble ventaja de estar ya con el Señor en su gloria. Pero nuestro a veces queremos, aunque digamos que estamos preparados, pero siempre sabemos que es una ventaja y que están ya con el Señor. Si tan solo entendiéramos la gloria del reino de los cielos, nuestra visión de todas las cosas terrenales cambiaría por completo. Sí, hermano,
Si nosotros entendiéramos la gloria del reino de los cielos, nuestra visión de las cosas terrenales cambiaría por completo. Y sigue diciendo, porque el Padre mayor es que yo. Esta frase ha sido objeto de infinidad de debates sobre la divinidad de Cristo y la relación dentro de la Trinidad. ¿Cómo debemos entenderla? En otras partes del Evangelio de Juan encontramos claras afirmaciones de que el Señor es igual al Padre. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscarlo. Juan 1:1, el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 5, versículo 18, un poquito más adelante. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 10:30 dice, un poquito, veis que estamos en Juan, capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Pero también, hermanos, encontramos afirmaciones sobre la dependencia del Hijo con respecto al Padre. Juan capítulo 4, volvemos otra vez. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5, 19. Hemos leído antes el 18, ahora vamos a leer el 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si vemos a la vista de este conjunto, de todos estos textos, cómo hemos de interpretar la afirmación de que el Señor, que el Padre es mayor que Él. Algunos han usado este versículo para decir que Jesús no puede ser Dios en el sentido más pleno. Pero en ese caso, ¿qué hacer con los versículos donde afirman la divinidad del Señor? Por otro lado, hacer de Jesús un mero ser humano implicaría ignorar el origen eterno y su unidad con el Padre. Entonces, ¿cómo debemos de entenderlo? Para una comprensión adecuada, lo que el Señor quería decir, debemos ver el contexto de este versículo. Y lo primero que vemos es que Cristo no está haciendo aquí una comparación entre la divinidad del Padre y la suya. Lo que sí que hace es comparar su estado presente como hombre en esta tierra y la gloria celestial que iba a disfrutar con el Padre una vez que ascendiera al cielo. Y esa gloria era la que ya había tenido antes de la fundación del mundo,
Juan capítulo 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria de la nueva situación que él estaba anunciando implicaba, hermanos, la liberación de muchas de las limitaciones que tenían aquí en la tierra. Por eso, en este sentido, no hay duda de que el Padre era claramente superior al Hijo en todas las condiciones que le rodeaban, mientras que todavía permaneciera en la tierra. Por eso no podemos perder de vista que este versículo tenía un común propósito para los discípulos, que se alegraran cuando el Señor partiera y partiera hacia el cielo. Por eso, y sabía que allí iba a tener el mayor honor y la dignidad más posible. Por lo tanto, Jesús dice que el Padre es mayor que Él, no como Hijo de Dios, sino como Hijo del hombre. No hay duda de que su encarnación implica una clara humillación. El apóstol Pablo deja constancia de ello en ese conocido pasaje que encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, versículos que todos conocemos, incluso hasta de memoria. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al encarnarse y habitar entre los hombres, tuvo que humillarse mucho y tuvo que humillarse a sí mismo, eligiendo voluntariamente descender a la vergüenza y el sufrimiento. Se convirtió entonces en el Hijo del Hombre, que no tenía donde recostar su cabeza. Aunque era rico, se hizo pobre por amor a nosotros y fue conocido como varón de dolores y experimentando el quebranto sobre todo. Por supuesto, todo esto contrasta con el Padre, que estaba sentado en el trono de la más alta majestad, rodeado de huestes celestiales que le adoran sin cesar. Pero, hermano, no debemos mirar la humillación temporal de Cristo pensando que por ello era inferior al Padre. No olvidemos que fue algo temporal y que se sometió a ello, y se sometió a ello por amor a ti y a mí. Es más, en esa condición también estaba sujeto al Padre. Nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. También estaba sujeto a las autoridades civiles. Y por eso, hermano, en su condición de hombre, él había sido enviado por el Padre para cumplir una misión específica. Él era el siervo enviado por el Padre, tal como él mismo lo afirmó. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermano, puesto que había sido el Padre quien había enviado al Hijo, el Padre era mayor mientras durara la misión. Pero una vez terminada esa misión, cuando Él ascendiera nuevamente al cielo, ya no se podría decir que el Padre era mayor que Él, puesto que comparten el mismo trono. Mateo capítulo 22, versículo 44, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Filipenses, hemos leído antes hasta el versículo 8, ahora vamos a leer del 9 al 11, Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, a raíz de toda esta evidencia bíblica, podemos afirmar que el Hijo es igual al Padre en su divinidad, pero claramente menor que Él en su humanidad. En lo que respecta a los atributos de su deidad, el Hijo y el Padre son iguales. No obstante, ahora contemplamos a las tres personas de la Trinidad en sus distintos tratos con los hombres, pero llegará el día en el que Dios será todo en todo. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 23 al 28. Pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entreguen el reino a Dios y Padre, cuando hayan suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que es sujeto a todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Fijaros, hermanos, cómo nos lo dice. Llegará un día en que Dios será todo en todo. Y el versículo 29 dice: y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Os lo he dicho antes, para que suceda, antes de que suceda. El Señor estaba terminando ya su ministerio público aquí en la tierra, pero antes de dejar a sus discípulos, Él estaba anunciando lo que iba a ocurrir eminentemente en unos días, para que cuando llegara creáis en Él de verdad. Y algo similar les dijo también en otros momentos de aquella misma noche. Lo podemos, por amor al tiempo, no lo vamos a leer más. Juan capítulo 13, versículo 19, o Juan capítulo 16, versículo 4. El Señor sabía perfectamente lo que iba a ocurrirle a Él. También conocía la traición de Judas, la negación de Pedro. Todo esto nos hace ver que el Señor está bajo el control total de todas las cosas, y que nada de lo que iba a ocurrir le cogió por sorpresa. Él lo sabía todo. Por eso, hermano, el programa divino se estaba cumpliendo tal como había dicho y acordado en el seno de la Trinidad. Nada ni nadie lo puede cambiar. No se puede cambiar, hermano. Y los discípulos debían de tener esa seguridad. Por eso, cuando vieron los hechos posteriores, comprobaron que todo lo que había ocurrido fue lo que el Señor le había prometido. Entonces recordarían que el Señor se lo había dicho con antelación. Quizás en un principio las palabras del Señor no tuvieron un impacto importante sobre ellos, pero seguro que una vez que sucedió esto, sí lo tuvo, cuando hubo ocurrido exactamente como Él le había dicho, hermano. Qué importante era que los graves acontecimientos que iban a tener lugar en esas próximas horas no les cogieran por sorpresa, porque de ese modo su fe no se iba a destruir tan fácil, ni ellos iban a quedar angustiados, porque ellos ya lo había preparado el Señor. Así, hermano, que el Señor estaba preparando emocionalmente y espiritualmente a sus discípulos. Y nosotros tenemos que estar preparados también, hermano.
Fijaros lo que dice Isaías, capítulo 42, versículo 9. Dios dijo por medio del profeta: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Isaías 46, versículos 9 y 10, añade algo más. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí que anuncio, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué insistía Dios en el hecho de que conocía y anunciaba el fin desde el principio? Hermano, lo decía porque los israelitas confiaban en los dioses mudos. Los israelitas confiaban en los dioses mudos y Dios quería que vieran la diferencia que había entre ellos y el Dios verdadero. La conclusión lógica es que Dios auténtico se revela de una manera anticipada, puesto que tiene el conocimiento perfecto de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Y nunca ha dejado de comunicarlo a los hombres. Frente a este hecho estaban los ídolos, que ni sabían ni decían nada. Claro, si eran mudos, si era un pedazo de madera, ¿cómo iban a hablar? Nuestro Dios tenía todo controlado. Ahora el Señor Jesucristo se presenta del mismo modo para asegurar la fe de sus discípulos. Porque dice, para que cuando suceda creáis. ¿Acaso no creían ya en Él? No debemos de pensar por ningún momento que los discípulos no eran creyentes, pero sí que su fe era muy pequeña y que iba a crecer y a fortalecerse a raíz de todos estos acontecimientos que iban a suceder, si lograban encajarlos correctamente. Podemos decir también que hasta ese momento los discípulos creían todo lo que entendían, pero seguían sin comprender la muerte y resurrección. Por esa razón no llegaban a aceptarla con plena seguridad, pero todo cambió poco después. Pero para ellos era muy importante que entendieran ambas formas de parte del programa mesiánico que tenía el Señor preparado. Otro aspecto destacable y el énfasis reiterado en la necesidad de que el hombre crea en Él. No solo debían estar preparados para los terribles sucesos que iban a tener lugar en una hora, sobre todo debían de creer en Él. Y por último, desde una perspectiva práctica, podemos decir que conocer con anticipación las promesas y enseñanzas que las Escrituras nos transmiten, tenemos un precioso conocimiento que cambiará nuestras vidas cuando pasemos por tiempos de prueba, por tiempos difíciles, porque tenemos la palabra de Dios donde podemos encontrar todas las respuestas. Por eso, hermanos, y ya para todos y sobre todo para los que tenéis niños más jóvenes, pequeños y un poco más mayores, cuanto más joven una persona aprenda las verdades de la palabra de Dios, mayor será la protección que va a tener contra el desánimo, contra la tristeza, contra la angustia y cualquier prueba que tenga de su vida. Cuanto más pequeños estén preparados y tengan conocimiento de la palabra, mucho mejor la van a llevar. Pues hermanos, que el Señor nos ayude a conocer ya, a conocer y a confiar en todas las promesas y enseñanzas que nuestro Dios nos tiene dejado en su palabra,
leyéndola constantemente y aprendiendo de ella, porque aquí tenemos todo lo que necesitamos, porque el Señor bendiga su palabra. Bueno, pues